El objetivo del siguiente video va a ser analizar distintos biestables sincrónicos, o también llamados flip-flops. La característica de los biestables sincrónicos es que tiene una señal de clock a diferencia de los asincrónicos. La señal de clock opera de forma tal que leerá la entrada o las entradas únicamente cuando haya un flanco ascendente o descendente. El flip-flop D en cuestión es de flanco ascendente. Como vemos en el dibujo, la entrada de clock, que es la que parecería un símbolo de mayor, no tiene circulitos. Como no tiene círculo, no está negado, es decir, es de flanco ascendente. Si tuviera el círculo, sería de flanco descendente. Esto hace que la tabla de verdad de nuestro flip-flop D sea la siguiente. Cuando existe un flanco ascendente en la señal de clock y D está en 0, Q se pondrá en 0. Cuando haya un flanco ascendente en la señal de clock y D esté en 1, Q se pondrá en 1. En cambio, en el resto del ciclo de la señal de clock, la señal permanecerá como estaba en el estado anterior, es decir, como estaba en el momento de la transición. Para comenzar el análisis, lo que debemos hacer es, primero, identificar todos los flancos ascendentes en el caso de que el flip-flop sea de flanco ascendente como en este caso. Un flanco ascendente se caracteriza porque la señal de clock pasa de 0 a 1. Entonces, los mismos son todas estas transiciones de 0 a 1 que aparecen en la señal azul. Una vez hecho esto, para ayudarnos, podemos trazar líneas verticales que atraviesen los tres gráficos, como la siguiente. Estas líneas nos van a ayudar a ver qué valor tomaba la entrada al momento de generarse la transición. Entonces, identificaremos en la señal de entrada, en este caso la señal D de data, el valor o los valores que tenían dicha señal al momento de generarse el flanco ascendente. Los identificamos y los dejamos marcados para que nos ayude a generar la señal de salida. Bueno, el flip-flop D es bastante sencillo, ya que si la entrada está en 0, se pondrá en 0, y si la entrada está en 1, se pondrá en 1, mientras se haya generado un flanco ascendente en la señal de clock. Por lo tanto, comenzamos en 0 como siempre, y llegamos al primer flanco de clock ascendente. En este caso, la señal D está en 0, con lo cual debemos poner en 0 nuestra señal de salida. Ahora debemos mantener este valor hasta el próximo flanco de clock ascendente, ya que como dice la tabla, mientras que no haya flancos ascendentes, la señal permanecerá en el mismo estado en el que estaba, es decir, en este caso, en 0. Llegamos al segundo flanco ascendente, nuevamente la señal está en 0, con lo cual la salida la pondremos en 0, y hacemos que la misma permanezca en 0 hasta el próximo flanco ascendente de clock. Llegamos al tercer flanco, aquí nos encontramos con un 1, con lo cual debemos hacer que la señal cambie a 1 y mantenerlo hasta el próximo flanco. Otra vez un 1, dejamos la señal en 1 y ahora nos encontramos con un 0, por lo cual debemos hacer que la señal de salida baje y mantener este valor hasta el próximo flanco ascendente. Nuevamente un 0, nos quedamos como estábamos. Y ahora un 1, con lo cual debemos generar una transición en la salida. Ahora vienen dos ceros. Y finalmente un 1. De esta forma obtenemos la señal de salida. Y ahora ya estamos en condiciones de simplemente quitar todas las guías que utilizamos para obtener la señal de salida y presentar nuestro resultado. Pasemos ahora a lo que es el flip-flop JK. El flip-flop JK de alguna forma se asimila mucho al biestable SR asincrónico, con una única característica, que es que cuando la señal J esté en 1 y K esté en 1, genera una transición obligatoria en la salida. De todas formas, analizaremos más en detalle lo que es nuestra tabla. Supongamos que tenemos un flip-flop JK, nuevamente de flanco ascendente, y la tabla es la siguiente. Cuando haya un flanco ascendente de clock y J esté en 0 y K esté en 0, mantendremos el estado anterior. Vale destacar que podemos asociar a J como el set y a K como el reset. Es decir, en el segundo caso, cuando J esté en 0 y K esté en 1 y haya habido un flanco ascendente, estaríamos reseteando, es decir, poniendo la salida en 0.
En cambio, si J está en 1, K está en 0 y U existió un flanco ascendente, estaríamos seteando y poniendo la salida en 1. Viene ahora el caso particular de los flip-flop JK, que es cuando J está en 1 y K está en 1. Es decir, estaríamos seteando y reseteando a la vez. En los freestyles asincrónicos lo que hacíamos era darle prioridad a alguno de los dos estados, es decir, al set o al reset. En este caso, lo que se hace es negar el estado anterior. Es decir, que si la salida estaba en 0, pasará a 1, y si la salida estaba en 1, pasará al 0. Por eso vemos que el símbolo de negado. Por último, cuando no haya habido un flanco ascendente, es decir, en el resto del ciclo de la señal, no importa los valores de J y K, Q permanecerá como estaba. Bien, haremos un análisis similar al anterior. Comenzaremos indicando los flancos ascendentes en la señal de clock, que nos ayudarán a analizar qué valores de entrada debemos leer. Nuevamente trazamos las líneas verticales. Y con estas líneas verticales nos ayudamos para indicar los valores que tienen las señales de entrada, tanto J como K. Hecho todo esto, comenzamos a dibujar la señal de salida. Como siempre, empezamos en 0 y como no hay transiciones hasta el medio milisegundo, dejamos la salida en 0. Aquí comenzamos a analizar las entradas en el flanco ascendente, en el primer flanco ascendente. J está en 1 y K está en 0, lo cual, según la tabla, sería un seteo, debiendo poner la señal de salida en 1 y mantenerlo hasta el próximo flanco de clock. Cosa que ya deberíamos tener un poco más claro. Todos los flip-flop únicamente cambian o pueden cambiar su señal de salida en los flancos ascendentes de clock. Luego, no importa qué valores tomen las entradas, sea J, sea K o D en un flip-flop D o T en un flip-flop T, las mismas no cambiarán. Solamente una entrada de fuerza, que veremos más adelante en la teoría, podrían generar una transición en la salida. Bien, en el segundo flanco ascendente, lo que tenemos es nuevamente J en 1 y nuevamente K en 0, con lo cual otro seteo, simplemente dejamos la salida en 1. Por tercera vez seguida, en el tercer flanco de clock, encontramos un 1-0, debiendo dejar la salida en 1. Ya en el cuarto flanco ascendente, nos encontramos que J está en 0 y K está en 1, lo cual representa un reseteo, poniendo un 0 en la salida. En el quinto flanco ascendente encontramos un 0-0, que recordemos no es ni setear ni resetear, es simplemente dejar la señal como estaba. Aquí es donde la mayoría comete errores. Al decir que el 0-0, automáticamente la señal de salida va a 0. En este caso solamente permanece en 0 porque el estado anterior era 0. Ahora tenemos un 0 en la señal J y un 1 en la señal K. Nuevamente un reset, con lo cual dejamos la salida en 0. 0-0 nuevamente, mantenemos el estado anterior era 0, lo dejamos en 0. Y ahora encontramos un 1-1. Y esta es la particularidad del flip-flop JK. 1-1 implica una transición en la señal de salida. Como nuestra señal de salida estaba en 0 al llegar al flanco ascendente, debemos hacer que la misma tome el valor 1. En el anteúltimo flanco ascendente encontramos nuevamente un 1-1. Otra vez, un 1-1 es una transición en la señal de salida, pero esta vez la señal cambiará de 1 a 0. Por último, encontramos un 0-0 y por lo tanto debemos mantener el estado anterior, que otra vez es 0. Así terminamos el análisis del flip-flop JK, el cual es bastante sencillo. La única consideración que debemos tener es al tener J y K en 0 y J y K en 1-1 al momento de realizarse los flancos. Que, recordemos, es al estar en 0 ambas, mantenemos el estado anterior, es decir, si la señal al momento de generarse el flanco ascendente de salida estaba en 0, permaneceremos en 0. Si estaba en 1, permaneceremos en 1. En cambio, si nos encontramos con J y K en 1, deberemos leer el estado que teníamos en la señal de salida al momento de generarse el flanco. Si era 1, pasará a 0, y si era 0, pasará a 1. Bueno, presentamos entonces finalmente la señal de salida de nuestro flip-flop JK. Pasemos ahora al flip-flop T. Este es el que generalmente trae alguna complicación, pero la realidad es que la implementación del mismo es bastante simple.
Lo único que debemos saber es que si al momento de generarse el flanco, sea ascendente o descendente, dependiendo del flip-flop, la señal de entrada está en 1, debemos generar una transición. Al igual que hacíamos con el flip-flop JK cuando teníamos ambas entradas en 1. En cambio, si la entrada está en 0, es como si tuviéramos el flip-flop JK en 0, 0. Es decir, mantenemos el estado anterior. La T podríamos asociarla a la palabra transición. Entonces, si T está en 1, habría una transición. Si T está en 0, no habría transición. El análisis es como siempre igual. Detectamos los flancos ascendentes, ya que este es un flip-flop T de flanco ascendente. Trazamos las líneas verticales para guiarnos. Vemos los valores de la señal de entrada y los indicamos con una cruz. Y luego comenzamos a analizar la señal de salida. Hasta el primer flanco de clock, como siempre hacemos, tomaremos que empieza la señal en 0. Si el enunciado indicara que empieza en 1, deberíamos comenzar desde arriba. Y ahora sí nos metemos en la particular del flip-flop T. Como vemos en la tabla, cuando T está en 0, debemos tomar Q anterior, si hubo un flanco ascendente, y cuando T está en 1, debemos tomar Q anterior negado, es decir, generar una transición, si hubo un flanco ascendente en la señal de clock. En el resto del ciclo de clock, no importa el valor de T, lo despreciamos y tomamos el valor que se asumió al momento de generarse el flanco. Bueno, entonces, con T en 0, en el primer flanco, debemos mantener el estado anterior. Nuestro estado anterior es 0, lo dejamos en 0. Llega el segundo flanco de clock y notamos que T está en 1, con lo cual debemos generar una transición. Como nuestra señal de salida está en 0, pasaremos a 1. En el tercer flanco de clock, detectamos nuevamente un 1, con lo cual generaremos otra transición, pero ahora nuestra señal de salida está en 1. Debemos llevarla a 0. Nos encontramos nuevamente en el próximo flanco ascendente con otro 1, generando otra transición, ahora de 0 a 1. Y acto seguido otro 1, generando una transición de 1 a 0. Por quinta vez consecutiva encontramos un 1 en la señal de T de control, debiendo generar una transición de 0 a 1. Luego encontramos el primer 0 después de los 5 unos, el cual nos obliga a mantener el estado previo de la salida, que en este caso es 1, entonces propagamos el 1. Hacemos lo mismo, ya que tenemos otro 0 de forma consecutiva, y ahora un 1 en la señal T nos obliga a generar nuevamente una transición de 1 a 0. En el último caso tenemos un 1, así que generaremos la última transición. Notemos un par de cosas. Podemos analizar esto en este flip-flop T o en cualquiera de los flip-flops. Veamos, por ejemplo, entre el segundo 7,5 y 8,5. La señal T generó varios cambios entre 1 y 0. Sin embargo, la señal de salida no cambió. Esta es una particularidad que tienen los flip-flops, que solamente pueden cambiar, o sea, solamente puede cambiar su señal de salida cuando haya un flanco sea ascendente, si el flip-flop es ascendente, o descendente si el flip-flop es descendente. En el resto del periodo de la señal de clock no nos importa el valor de la entrada. Es más, si a modo de ejercicio lo tuviéramos borrado y simplemente tuviéramos los valores que se toman al momento de generarse los flancos ascendentes o descendentes, ya tendríamos información suficiente como para generar la señal de salida. Presentamos finalmente el valor de la señal T y así damos por concluido el segundo video